En 1996, algo insólito sucedió en el corazón del Imperio del Azar. Sin una pistola, sin amenazas, sin una sola apuesta, un hombre logró burlar al sistema más blindado de la industria del entretenimiento, el casino. Su nombre era Luis Kio, y lo que hizo hasta el día de hoy sigue siendo un enigma envuelto en precisión, obsesión y absoluta genialidad. No era un criminal, no tenía pasado delictivo, no era un jugador empedernido ni un estafador profesional. Era otra cosa. Algo que los casinos nunca vieron venir. Un artesano. Un perfeccionista con la paciencia de un relojero y la visión de un cirujano. Su misión no era ganar dinero fácil. No exactamente. Su objetivo era más complejo, más íntimo, más perturbador. Vencer a Las Vegas desde adentro, sin dejar huella. Y lo logró. Robó millones. Se paseó por los templos del azar sin que nadie notara su presencia. Durante años, los contadores, las cámaras, los guardias y los sistemas de vigilancia más avanzados del mundo no vieron nada. Nada. Pero su historia no comenzó entre luces de neón, ni ruletas girando. Comenzó en silencio, en la soledad de un taller. Entre metales, grabados, herramientas finas y la sombra de una mente obsesionada con cada detalle. Allí, lejos del ruido, Luis Kio urdió un plan tan meticuloso y audaz que parecía salido de una novela de espías. Se calcula que sacó más de $16 millones de los bolsillos de los casinos, pero nunca jugó una sola ficha, nunca lanzó un dado, nunca giró una ruleta. Lo suyo era distinto, era arte, disfrazado de crimen. Y lo más inquietante es cómo lo hizo. Sin violencia, sin cómplices mafiosos, sin traiciones ni persecuciones a alta velocidad, solo con conocimiento, con disciplina y con una peligrosa obsesión por lograr la réplica perfecta. ¿Quién era este hombre que logró burlar al corazón del imperio del juego sin disparar una bala ni lanzar una moneda? Luis Kio no era un ladrón, era un joyero, pero no uno cualquiera. Era un maestro en su oficio, un artesano de la vieja escuela, obsesionado con los detalles, capaz de transformar un simple metal en una obra de arte que desafiaba el tiempo. Durante 27 años, dedicó su vida a crear piezas únicas, inigualables, hechas a mano, con la misma precisión que un cirujano y la sensibilidad de un escultor. Su reputación era legendaria entre quienes conocían su trabajo. Si había un encargo imposible, si se necesitaba una pieza que no podía fallar, todos sabían a quién acudir. A Luis. El hombre que no dejaba pasar una imperfección, que podía ver fallas donde otros veían perfección. Pero tras casi 3 décadas de excelencia, decidió retirarse. Pensó que sería un descanso merecido, que la calma, la libertad y el tiempo libre serían su recompensa. Pero no fue así. La rutina lo envolvió como una niebla densa. Día tras día, el silencio del taller sin encargos se volvió insoportable. Se sentía desplazado, olvidado, como si todo lo que había construido ya no tuviera valor. La jubilación, en vez de paz, le trajo un vacío inmenso. El tipo de vacío que solo puede llenarse con un propósito. Fue entonces, en septiembre de 1993, cuando un amigo, preocupado por su estado de ánimo, le propuso una escapada para despejarse. Un simple viaje por carretera hacia el recién inaugurado casino Foxwoods, en New England. Las luces, las máquinas, los sonidos. Todo era nuevo para Luis, pero no le interesaba. No entendía los juegos. No sabía cómo funcionaban las tragamonedas. Se sentía ajeno, como un extraño en un templo de otra religión. Caminaba entre la gente sin encontrar sentido a lo que veía, hasta que algo ocurrió. Un pequeño objeto cambió su vida. Era una ficha, una simple ficha de $10 del casino. Su amigo se la puso en la mano, y en ese instante, todo cambió. Luis la observó, la sintió, la giró entre sus dedos. El peso, el equilibrio, el diseño, la textura metálica, era perfecta, demasiado perfecta. Y entonces escuchó algo. Una voz interior, casi como un susurro. «Hazme», decía la ficha. Y Luis, sin saberlo, acababa de recibir el reto más poderoso de su vida. Un reto que no buscaba dinero. Buscaba algo más adictivo. La perfección absoluta.
Aquel trozo de metal se convirtió en su obsesión. No por el valor económico, sino por el desafío de replicarla con exactitud milimétrica. Pero Luis sabía que si quería hacerlo bien, tendría que cruzar una frontera, una línea entre lo legal y lo prohibido. En los años 90, los casinos ya no usaban monedas comunes. Habían dejado atrás las antiguas monedas de plata, reemplazándolas por fichas exclusivas, fabricadas con tecnología de punta, pensadas no solo para identificar a cada establecimiento, sino para protegerse de cualquier intento de falsificación. Cada ficha era única, y las máquinas que las recibían estaban diseñadas como guardianes implacables. Usaban comparadores, una tecnología avanzada que analizaba cada ficha que caía en su interior. En menos de un segundo, esos sistemas escaneaban la pieza con láseres y sensores eléctricos, comprobaban el diámetro exacto, la forma, el espesor, el peso y algo más, algo que muy pocos sabían. Escuchaban el sonido que hacía la ficha al caer. Más de 5.000 puntos de referencia se activaban en ese microsegundo. Cada ficha era un código, y cada error, una condena. Pero a Luis no le importaba. Aquel reto era más fuerte que su conciencia. Quería replicarla. Necesitaba hacerlo. Porque en el fondo, no estaba tratando de hacer dinero. Estaba tratando de volver a sentirse útil. De demostrar que aún podía vencer a los sistemas más complejos. Y esa pequeña ficha se convirtió en su obsesión. Y aún así, Luis decidió seguir adelante. Contra toda lógica, contra toda advertencia, contra toda prudencia. Lo que para cualquiera habría sido una fantasía inalcanzable, para él era un proyecto que debía completarse. Su mente ya no lo dejaba dormir. Soñaba con metales, con moldes, con relieves. La ficha lo había poseído. Sin experiencia previa en falsificación, sin contactos ni apoyo técnico, empezó su cruzada en solitario. Y lo hizo con una inversión brutal. Primero, desembolsó $35.000 para adquirir una prensa industrial automática, una máquina capaz de moldear metales con una precisión devastadora. Luego, fue más allá. Compró una EDM, una máquina de descarga eléctrica, indispensable para replicar con absoluta fidelidad los surcos, las texturas y los microdetalles que las fichas llevaban ocultos. Esa compra le costó $115.000 más. Todo lo sacó de su fondo de jubilación, todos sus ahorros, toda una vida de trabajo, ahora puesta al servicio de una obsesión silenciosa. En total, más de $150.000. Y todavía no había creado una sola ficha que funcionara. Luis trabajaba a solas, encerrado en su taller como un alquimista medieval. Ni siquiera su pareja, Julie, sabía lo que ocurría tras la puerta del fondo. Pasaba horas, días, ajustando moldes, estudiando la densidad de los metales, recalibrando el peso hasta que cada gramo encajara con la ficha original. Nada era suficiente, nada era exacto. Pero no se detenía. Hasta que un día, tras meses de trabajo, logró lo que parecía imposible: su primera ficha. La miró, la sostuvo, la giró. Era idéntica. La forma, el grosor, el diseño, el peso, parecía perfecta. La llevó a Foxwoods. Con manos temblorosas, se acercó a una máquina tragamonedas, insertó la ficha, esperó, y nada. La máquina la escupió sin piedad. Lo intentó de nuevo, otra vez rechazada. 3 veces más, nada. Fue como recibir una bofetada de realidad. La perfección visual no era suficiente. Regresó a casa abatido, derrotado, furioso. En un arrebato, arrojó las fichas falsas sobre la mesa. Julie lo observaba en silencio. Las piezas metálicas rodaron sobre la superficie de madera. Y entonces ocurrió. El sonido. No era igual. No era el mismo timbre, ni la misma resonancia. Las fichas falsas sonaban distinto al caer. Había una diferencia imperceptible al ojo, pero no al oído. Y Luis entendió. Las máquinas no solo veían, también escuchaban. El sonido era una huella más, una clave escondida. La ficha no solo debía parecer auténtica, tenía que sonar como una auténtica. Necesitaba saber exactamente qué aleación usaban, pero no podía entrar a un laboratorio diciendo: quiero analizar esta ficha de casino. Levantaría sospechas de inmediato. Así que ideó un plan. Tomó la ficha original, la empaquetó como si fuese un dije artesanal,
y la envió a un laboratorio metalúrgico, fingiendo que era una joya de diseño. Cuando recibió los resultados, lo supo. La clave estaba en una aleación especial. Se llamaba HS2, una mezcla compleja de cobre, zinc y un 6% de níquel plateado. Una combinación rara, protegida, difícil de conseguir, y utilizada en monedas oficiales del Reino Unido. No era solo una ficha de casino, era una pieza diseñada con una ciencia meticulosa para resistir, para engañar, para durar. Y Luis, una vez más, tenía que igualarla. Tras semanas de búsqueda y contactos discretos, Luis encontró lo que tanto necesitaba: una empresa que fabricaba cubiertos de alta gama en otro estado. Usaban una aleación con una composición muy similar a la HS2. No era idéntica, pero era lo más parecido que podría conseguir sin levantar sospechas. El siguiente paso era crítico. Con aquel metal entre sus manos, volvió a su taller. Ajustó moldes, refinó los bordes, pulió la superficie. Fabricó una nueva ficha, una única unidad de prueba. El momento de la verdad había llegado. Esta vez, todo era distinto. Se dirigió a Foxwoods una vez más. Caminó con cautela hasta una de las máquinas. Miró a su alrededor. Nadie lo observaba. Introdujo la ficha, y el clic del mecanismo fue diferente. No hubo rechazo. No hubo error. La máquina la aceptó. Luis había vencido a la tecnología. Años de experiencia como joyero se enfrentaban ahora al sistema de seguridad más riguroso del mundo del entretenimiento, y habían salido victoriosos. Pero esto no era una victoria final. Era apenas el prólogo, porque una ficha aceptada no significaba riqueza. Faltaba lo más complejo, el golpe perfecto. Sabía que no podía simplemente llenar un maletín de fichas falsas y presentarse en un solo casino a cobrarlas. Eso sería una sentencia de muerte. Los casinos están diseñados para detectar patrones. Una ganancia inusual. Un cliente nuevo que cobra grandes sumas. Todo salta. Todo se graba. Todo se investiga. Entonces Luis pensó como un estratega militar. Diseñó un sistema meticuloso, frío, matemático. En lugar de golpear fuerte en un solo sitio, golpearía suave, pero muchas veces. En vez de extraer 2 millones de un solo casino, preferiría sacar 100.000 de 20. Menos visible, más lento, pero infinitamente más seguro. Para escalar la operación, necesitaba ayuda, y recurrió a alguien que compartía su obsesión por el detalle. Al, un viejo amigo y uno de los mejores troqueladores del estado, le ofreció un porcentaje. Al aceptó sin dudar. Sabía lo que estaban haciendo, pero también entendía la maestría detrás de cada ficha. Para ellos, no era solo falsificación, era una obra de ingeniería clandestina. Julie, su pareja, también fue reclutada. Su papel era clave. Ella no levantaba sospechas. Sabía cómo moverse, sabía qué decir, cuándo entrar, cuándo salir. Se convirtió en la cara visible de muchas de las operaciones en el piso de los casinos. Durante meses, afinaron el sistema. Estudiaban cada ficha original, replicaban sus patrones, cambiaban los moldes según la denominación. 10, 25, incluso $100. Producían series distintas para cada casino, sabiendo que cada establecimiento tenía su propia variación. Iban de ciudad en ciudad, como una compañía teatral itinerante. Atlantic City, Reno, Las Vegas. Llegaban, actuaban y desaparecían. Era impecable. Cada golpe era breve, limpio, quirúrgico. Nadie se quejaba. Nadie sospechaba. Los casinos seguían operando sin darse cuenta de que estaban perdiendo miles de dólares cada noche. Y mientras tanto, Luis y su pequeño equipo seguían perfeccionando su arte. Hasta que, como suele pasar con los planes que rozan la perfección, un detalle lo arruinó todo. Una noche en Atlantic City, una cámara de seguridad captó una escena extraña. Un hombre utilizó varias fichas de $10 en una máquina defectuosa. 3 de ellas se perdieron en el mecanismo. Pero lo curioso fue su reacción. No se quejó. No llamó a un empleado. No pidió reembolso. Simplemente se levantó y se fue. Y eso fue lo que encendió la alarma.
Ningún jugador real deja pasar una pérdida sin decir nada, menos aún en un casino. El personal revisó la máquina y dentro encontró más de 200 fichas, falsas, perfectas, indetectables a simple vista, pero ilegales. El misterio comenzaba a desmoronarse, y Luis estaba a punto de dejar de ser invisible. Tenían su cara, pero no su nombre. Lo habían visto en video, lo habían estudiado cuadro por cuadro. Sabían cómo se movía, cómo vestía, cómo actuaba, pero seguía siendo un fantasma sin identidad, hasta que cometió un pequeño error. Alquiló un auto a su nombre. Fue suficiente. En cuestión de días, la policía ya sabía quién era Louis Kio. Pero, para su frustración, no podían arrestarlo. Al menos no todavía. En su estado, falsificar fichas de casino no era técnicamente un crimen. Las fichas no eran consideradas moneda de curso legal. Eran, legalmente, simples discos de metal sin valor oficial. Un vacío legal que lo protegía, por ahora. Pero había una debilidad en su esquema: las fronteras. Transportar fichas falsas entre estados constituía un delito federal, y eso fue lo que lo condenó. Una noche cualquiera, mientras intentaba canjear fichas en Atlantic City, un agente lo reconoció desde el otro lado del salón. Caminó directo hacia él, y con tono firme, pronunció las palabras que pondrían fin a toda una operación clandestina. «Señor Kio, aléjese del mostrador». El telón cayó. En su taller, los investigadores encontraron el corazón de su imperio: moldes de precisión, herramientas personalizadas, máquinas industriales, piezas sin terminar, y hasta instrucciones detalladas escritas a mano para Al. Cada prueba, cada elemento, confirmaba lo que los casinos no habían podido ver durante años. La evidencia era clara, y esta vez era imposible de ignorar. Fue condenado a 7 años de prisión. Su socio Al testificó en su contra para reducir su propia condena. Julie también fue arrestada. Pero la historia no termina ahí. Tras salir de prisión, Luis volvió a las andadas. Fue arrestado de nuevo, esta vez por el FBI. Murió en julio de 2020, por complicaciones de salud. Nunca se recuperaron todas las fichas. Se cree que muchas siguen circulando, ocultas en colecciones privadas, mercados oscuros, o tal vez todavía dentro de alguna vieja máquina en Las Vegas. Esta es la historia de Louis Kio, un joyero convertido en falsificador, un hombre obsesionado con la perfección, que sin apostar una sola vez, venció a los titanes del juego. Lo hizo con paciencia, con inteligencia, con arte, una mente brillante, una obsesión peligrosa, y un sistema que nunca imaginó que su mayor amenaza no sería un apostador, sino un artista del metal. Si te atrapó esta historia del lado oscuro del azar, suscríbete ahora, porque aquí revelamos cada semana los secretos mejor guardados del mundo del juego. Esto fue El lado negro del azar, donde la suerte no siempre es lo que parece.